Hola amigos, les saluda la doctora Rocío Mesén, psicóloga de Morfoconsultores. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conversaciones con Rocío Mesén. Gracias por disponer este tiempo para escucharnos. Este es un espacio creado para vos, pensando que todos deseamos ser, sentir, tener, hacer y vivir mejor. Anhelamos terminar el día con bienestar y lograr resultados que nos ayuden a disfrutar nuestro presente. Además, todos deseamos tener relaciones asertivas, un espíritu innovador, la fortaleza para emprender y la inteligencia emocional para enfrentar, resolver y aceptar las vicisitudes de la vida resilientemente. En nuestras conversaciones compartiremos contenido de valor, historias de vida, vivencias transformadoras y herramientas de motivación e inspiración para vivir mejor. Hoy tengo el honor de presentarles una mujer que vive en el México, en el estado de Hidalgo, está en este momento. Verónica Espinosa, bienvenida a Conversaciones con Rocío Mesén. No, hombre, pues un placer. Muchísimas gracias por estar aquí, por tomarme en cuenta, Rocío, y por supuesto, pues con toda la disposición de compartir un poquito de lo que ha sido mi experiencia, mi vida, y que ojalá pueda tocar a alguien y que te ayude, a algo pueda llegar. Muchas gracias. Encantadísima. Verónica, gracias a la vida que nos reúne en un momento dado en diferentes estados, bajo estas premisas de la resiliencia y de esta educación emocional que necesitamos todos. Entonces, en uno de esos espacios maravillosos en que la vida nos ha ido enseñando nuevos conceptos para vivir mejor, ahí nos encontramos. Verónica, ¿quién es Vero desde el principio de su vida? ¿Y cómo Ok, es que has llegado hasta este propósito que tienes hoy? pues bueno, yo soy Verónica Espinosa Bravo. Nací el 10 de diciembre de 1969 en el estado de Tlaxcala, soy tlaxcalteca. Em, Nací en casa porque mi madre así lo decidió que fuera una partera que la atendía, que fuera a casa. Y soy la segunda porque no soy la primera, ¿no? O sea, la primera es mi hermana, soy la segunda de tres hermanos y mi mamá decide que yo pues naciera de esa manera, ¿no? Yo dije, qué arriesgada y qué valiente. Y cuando nazco hay una situación que mi mamá me dijo, que a ciencia cierta nunca entendí, pero la partera le dijo, esta niña va a ser muy afortunada, porque traía como doble saco, nacional, ¿no? Así como que doble, ¿no? Y que ella decía que esa era una forma de determinar que iba a ser yo muy afortunada. Y fíjate Wow. que me quedé con eso mucho tiempo y que yo de repente vives el día a día y decía yo, ¿en qué momento voy a ser tan afortunada? Porque la fortuna a veces la vemos como esta parte de tener algo, de que la vida nos da algo más, de a lo mejor, no sé, dinero, fama, qué sé yo, y así la transformamos, pero hoy sí puedo decir a mis 52 años de edad que soy una persona muy, muy afortunada por todas las cosas que la vida me ha dado, por las cosas que me han negado, por las cosas que me han costado, por las cosas que la vida también me ha quitado, pero que sin duda volteo a ver a muchas personas y de verdad que sí soy una persona muy, muy afortunada. Vengo de una familia pues más normal, una familia tradicional. Mi papá se dedicaba al comercio, mi madre al hogar y mi hermana me lleva 2 años. Mi hermana era mayor que yo 2 años y digo era en ese momento porque, bueno, me remonté un poco a la infancia donde pues prácticamente éramos una familia pequeña, estábamos viviendo en Tlaxcala y pues era, ya sabes, vas a la escuela, estás con la mamá, de una educación, creo yo que muy severa por parte de mi madre en particular, pues por su propia historia, una mujer que fue educada con mucha severidad y que pues obviamente iba a transmitir lo mismo y cuando lo transmite, pues de repente yo recuerdo mucho que había momentos en mi niñez que me sentía como triste,
como regañada todo el tiempo, ¿no? Porque era así, la verdad es que mi mamá era muy exigente y entonces no subas el codo, no hables así, no digas esto, limpia el otro. Tenía esta fijación de que teníamos que hacer cosas, porque si no hacíamos cosas estábamos perdiendo el tiempo. Ujú. Y entonces cuando me decía, ya secaste los cubiertos, ya guardaste esto, ya hiciste el otro, y era una casa bien pequeña, ¿no? Pero bueno, cuando yo le decía, sí, ya terminé, ya puedo jugar, bueno, pero antes te voy a hacer un dictado. Y yo, "Ay, no puede ser, ¿no?". Y de estos dictados, la palabra que tenía equivocada la tenía que repetir no sé cuántas veces para que entonces, pues cada vez fuera mejor en mi educación, ¿no? Pero vamos, fue mi infancia, yo creo que afortunadamente sin ningún tipo de movimiento más allá de suceso que llegara a impactar. Pero hay algo también que recuerdo y que lo quiero compartir porque es algo que de verdad yo hasta hace poco me di cuenta que era algo que yo solo vivía y que yo veía y que pudo haber sido producto de mi imaginación. ¿Qué es esto de la infancia? Yo recuerdo que ahí donde vivía me asomaba por las noches y veía el cielo y yo veía las estrellas de colores. Yo sí las veía de colores y veía la verde, la roja, la azul, la Mm, blanca. ujú. Y así me quedé con esa idea y pasó muchos años y mucho tiempo hasta que un día de repente se te hace como normal y cotidiano. Y yo dije, a ver, espérate, las estrellas no son de colores. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y yo les pregunto a las personas, ¿tú no las has visto nunca de colores? No, no. Me dicen así como, ¿qué te fumaste o qué te tomaste? ¿No? Pero realmente, leyendo después algunos artículos, decía por ahí que cuando estás en la infancia es justamente cuando logras ver ciertas cosas, apreciar cosas que el resto de la gente no puede ver. Y no porque tengas algo que digas, ay, esta mujer flota sola, ¿no? No, es como esta parte que es indescriptible, pero que ahí está y que ojalá alguien también me pueda decir si ha visto las estrellas de colores o ha visto algo que después cuando creces dejas de verlo. Yo creo que es esta parte de la imaginación, de la fantasía, de la inocencia, que a veces es pues bien importante tenerla, ¿no? Bueno, yo te puedo decir que yo sí recuerdo verlas de colores, como si fueran un prisma. O Qué sea, bueno. llegar a ese punto de ver esos colores violeta y esos, y claro, es un prisma, una forma interesantísima. Igual que todas esas formaciones de imaginación de objetos en las nubes, ¿verdad? Cuando te acostás Sí. en el patio de tu casa, en el zacate, en una pradera y decís, estoy viendo un elefante, estoy viendo un bebé, Ujú. estoy viendo a Dios, estoy viendo, ¿verdad? O sea, todas esas cosas que imaginamos a partir de algo que podemos visualizar. Y, y creo que mucho más allá, sin entrar en estos detalles que podrían confundir a algunos por creer que hay no sé, poderes extrasensoriales o Ajá. demás, ¿verdad? Pero la inocencia, la transparencia, el Así es. corazón, la limpieza de espíritu, te permite ver cosas que ojo no vio después, porque nuestras creencias limitantes nos hacen un bloqueo y un filtro que nos impide Ujú. ver, ¿verdad? Encontramos todas esas historias de niños que dicen que hablaron con Dios, hablaron con un ser divino, supremo, y de eso hacen películas y hacen series y demás, Así es. ¿verdad? Y o sea, ay, no, chiquito, usted se está imaginando las cosas. Mi mamita me decía eso cuando yo era pequeña, te estás imaginando todo. Entonces yo dije, no importa si es imaginación o si es de verdad, para mí fue extraordinario. Así es, sí, de verdad, y lo vives así como algo extraordinario, y ahora que ya eres adulto, uno dice, qué maravilloso que no lo olvidé y que pude verlo, vivirlo, producto de imaginación o no, pero qué afortunados, ¿no? Exacto. Y entonces, ¿qué pasó Y, contigo? y entonces, pues bueno, fuimos creciendo, nos venimos a vivir al estado de Hidalgo, seguíamos siendo dos, mi hermana y yo,
Y recuerdo que venimos aquí a Hidalgo y llegamos a un lugar que se llama Tepeapulco, que es el municipio de este estado, y que cuando llegamos era como un pueblo bombardeado. La verdad es que sí estaba bastante feíto y fue un cambio bien importante. ¿Por qué? Pues porque cuando eres niño y empiezas a tener como esta forma de relacionarte con amigos, con tu entorno, tener un cambio realmente es importante y un cambio de domicilio y llegar a un lugar bastante como bombardeado, yo dije, ¿de qué se trata, no? Sin embargo, pues había como la otra parte que era estar más cerca de mi familia, es decir, mis abuelos, mis tíos por parte de mi mamá, porque ellos estaban aquí en Hidalgo. Y entonces empezar a relacionarnos, ¿no? Y me meten en una primaria. Yo venía de una primaria bien chiquita, donde la educación era prácticamente casi personal, y me mandan a una primaria que es bastante grande con muchos niños. Todavía ahí en ese momento me acuerdo que había gente que decía, no te vayas a empiojar. Y de verdad que sí te empiojabas, ¿no? Decía, no puede ser. Te empiojabas y decías, ¿qué es esto, no? Bueno, hasta hace algunos años recientemente todavía se empiojaban, ¿no? Pero yo decía, bueno, pero era parte de esto y de la adaptación. Creo que siempre fui buena estudiante. Debo decirlo que hasta la secundaria, ¿verdad? La prepa, vamos a ver que fue como una situación complicada en mi vida, pero siempre fui una niña estudiosa, que entregaba cosas, y entonces era la niña que estaba en el homenaje, era la niña que podía participar, pero una de mis grandes frustraciones fue que no pude estar en la escolta de la escuela. Wow. Sí, no pude estar en la escolta, pero ¿sabes por qué, Rocío? No era por la capacidad, era por mi estatura. Siempre he sido una mujer pequeña, siempre, ¿no? Y siempre, ya sabes, ¿no? Desde el apodo, desde el estigma, desde muchas cosas. Y esto es algo que pega mucho y que de verdad mucha gente que ha estado gordita, gente que ha tenido alguna situación particular física, a cómo les gusta estarnos diciendo, ¿no? Si está muy alto, si estás muy bajo, estás muy bajo. Bueno, y más que en la escuela, en ese momento me marcan y me dicen, no, tú no puedes participar en la escolta porque estás muy chiquita y te vas a ver mal y fuera, ¿no? Bueno, pues voy a estar en la banda de guerra. No, estás muy chiquita y no vas a aguantar el tambor. Bueno, pues yo quiero jugar básquetbol. Híjole, es que estás bien chiquita y a poco vas a poder. O sea, siempre había como estas limitantes. Hoy por hoy la educación ya es mucho más abierta y ya se permiten muchas cosas. Pero cuando a mí me tocó, la verdad es que sí había mucha discriminación sin saber que era discriminación y te conformabas y no decías más, ¿no? O sea, pues lo más que le pude haber dicho a mi mamá es, no me escogieron, no quisieron. Y mi mamá tampoco hizo gran cosa, así como que era la autoridad de la escuela y pues no se podía hacer más, ¿no? Y bueno, finalmente sigo creciendo, nos venimos a vivir ya a un poblado cercano a Tepeapulco, donde había un poco más de civilización. Y entro a la secundaria y entonces, pues bueno, me encuentro totalmente otro ambiente en el que encuentro amigas que de repente yo no conocía a nadie y te sientas a un lado y pues empiezas a hablar a ella y ella te presenta a otra y a otra y a otra. Y fue una etapa maravillosa porque lo más grato que yo tengo de recuerdo de la secundaria es las amistades. Esas amistades que logras hacer y que conservas por muchísimos años. Que hoy, a la fecha, son mis amistades. Son amigas que sigo conservando y que nos planeamos el viajecito al año. Una de ellas es mi comadre, la otra es así mi super amiga confidente, otras 4 andan por ahí, pero son mis amigas de la secundaria. Ujú, ujú, ujú. Qué momento más maravilloso para poder transmitirle a las personas que en ese tiempo, así como mirábamos las estrellas de colores, la amistad tiene esa connotación. Cuando tenés un amigo de la infancia y de la adolescencia, es amigo para siempre.
Puede sí. ser que otros solo sean compañeros y compañeras y personas hasta bonitas para divertirse y compartir. Y hay un concepto muy importante que todos tenemos que tener y es que no existe un solo mejor amigo de la vida porque en Mm, cada lugar donde vamos podemos hacer un nexo maravilloso. Más bien nos perdemos de lindas personas cuando andamos casi que pensando que solo aquella persona que idealizamos puede ser nuestro mejor amigo. Pero sí es verdad que los amigos de la adolescencia tienen algo especial. Es como, eh, hay un cantante que se llama Adrián Goizueta que dice, compañero, nos hicimos uno al otro, compañera, nos hicimos uno al otro, mm, porque estábamos botando aquel cuerpo de la infancia, ¿verdad? Literalmente dejándolo atrás y haciéndonos uno al otro, definitivamente porque estábamos creciendo, no nos entendíamos, teníamos las hormonas en mil, teníamos cuerpos diferentes, unos chiquitos, unos más grandes, o mm, unos con unas habilidades, otros con otros, pero pasábamos 3/4 partes de la vida juntos. Son sí, muchas horas, es más, muchas veces pasamos más tiempo siendo adolescentes en el colegio y en los espacios extracurriculares que en la casa. Y qué delicia, claro. porque es como vivir con una familia que aunque me la impusieron porque estaba ahí, yo supe elegir con ellos. Ahora, hay personas que no logran eso. Hay personas que por razones de su historia, de sus conceptos de familia, no lo logran. Y o sea, y he tenido papás que le dicen a sus hijos, usted no puede tener amigos porque usted tiene 4 hermanitas y tiene que ser amiga de sus hermanitas. Y aquella Ups, imposición, ¿verdad? Simple y sencillamente hace que aquellas personas tengan emociones y sentimientos que no son los más aptos. Otras personas logran desarrollar con sus hermanos una amistad increíble. Y me consta porque yo lo tengo. Entre mis hermanos yo tengo amigos que realmente digo, o sea, ha pasado la vida y seguimos siendo como cuando éramos más pequeños. Pero, Vero, ¿cómo podemos traer a la memoria y tener esos instantes de magia, de luz, de prisma, para que de una u otra forma no dejemos escapar los verdaderos valores de esa amistad, de esa persona confidente, de esa persona con la que puedo salir, con la que puedo cantar, a la que puedo abrazar y que no me juzga, porque es que la amistad verdadera ujú. tiene eso, ¿verdad? Es como te estoy escuchando, no te voy a decir nada, porque no tengo nada que decirte, pero aquí estoy. Un abrazo y lloramos juntos, ¿verdad? O sea, es ese punto de encuentro entre dos seres que realmente decidieron amarse en un momento dado y que pueden eternizar una relación. Así es que a tus amigas y a las mías, a tus amigos y a las míos, gracias. Y por favor, Claro, a todos los amigos que nos están escuchando, llame a ese amigo de hace años que usted sabe que puede tomar el teléfono y decirle, fulano, sutano, uy, estaba pensando en vos, estaba escuchando un podcast y dijeron que los amigos de la vida son para siempre y pensé en vos. Ese amigo en el que estás pensando, llámale, escríbale, mándale un mensaje. No importa cuánto tiempo haya pasado, si la amistad es verdadera, sincera, siempre será fiel. tienes mucha razón, Rocío. La verdad es que cuando mencionas esta parte bien interesante de eh, el amigo, mi amigo, el único, ¿no? Y hoy veo muchos jóvenes que dicen mi mejor amigo, incluso a mis hijos, ahora que a mi hija en particular, que si es que mi mejor amigo, digo, no puedes decir es tu mejor amigo porque hay más, te cierras posibilidades y también limitas al resto cuando tú dices, es que él es mi mejor amigo y entonces los otros no son, los otros no tienen esta capacidad. Todos podemos ser mejores amigos. Y yo creo que también aquí hay que abrirnos y tener confianza. La gente hoy vivimos con mucha desconfianza y entonces muchas, aquí hay una frase en México que decimos,
los amigos se cuentan con los dedos de la mano. Ujú. Híjole, pues yo necesito de los de las manos y los de los pies, porque Exacto. es lo que construyes. Si tú estás esperando que le pidas algo y el amigo te dé, y lo estás evaluando y estás calando si da o no, si mejor le hablo o no, yo creo que tienes que partir de la confianza y de la transparencia y de que obviamente te vas a enojar con los amigos, porque pues cada quien hay momentos de muchas riñas y cosas, pero sale más a flote esta parte de la amistad y que se conserva. Yo con mis amigas en algunos momentos nos hemos distanciado porque, bueno, cada quien tomó su rumbo, se fue a vivir a otro lugar, se casaron, pero ¿qué pasó? Después de un tiempo buscamos el reencuentro porque justamente nos dimos cuenta que el lazo que pudimos haber hecho desde la secundaria se puede mantener, se sigue manteniendo y de verdad es algo que para mí es muy, muy preciado. Mis amistades para mí son muy importantes porque justamente estas tú las eliges, la familia es la que te toca, pero esta tú la eliges y es Ujú. una elección porque tú quieres, si bien decías, tú quieres estar y en ese querer estar, pues también tienes que relacionarte, tienes que ceder, tienes que aceptar, tienes que respetar. Cada uno tenemos estilos y nos conocemos los estilos, pero es maravilloso que aún y con esos estilos puedas hacer una amalgama con todas estas formas de pensar diferente y llegues realmente a consolidarte en decir, este es mi grupo de amistades, ¿no? Así es, ese grupo de amistades, y qué delicia, ¿verdad? Es tener propósito. Creo que si vas, por ejemplo, a un grupo, a un congreso, y te encontrás con personas con las que has compartido en otro momento, 2 años atrás, antes de pandemia, y te los encontrás y vos sentís que son personas incluso de otros países, y yo lo llamo corazón sin fronteras, ¿verdad, Vero? Porque, ay, es Ujú. impresionante, o sea, te encontrás y vos decís, definitivamente, mi corazón está unido de alguna manera con estas personas. Y hay que aprender a vivir estas amistades, pero con un tema que yo creo que es digno de superar, y es de estar idealizando qué espero yo del otro. El otro solo puede amar, puede amarme y dar desde su posibilidad de amar. Y yo Ujú. solo puedo amar desde mi posibilidad. No podemos vivir idealizando ni a la pareja, ni a los amigos, ni a los vecinos, ni a otras personas, de manera que ellos tienen que ser como nosotros esperamos, porque en esa idealización perdemos la vida, perdemos amigos, perdemos personas. Y aquí voy a acotar un punto que la cultura nos ha traído, ¿verdad? Es un tema eh, un poco escabroso, a veces pienso, porque es el tema de lo tóxico. ¿De qué amiga Sí. más tóxica la tuya? De qué grupo más tóxico? Es que tu familia es súper tóxica, ¿verdad? Yo creo fielmente de que hay momentos en la vida en que definitivamente tenemos que ponerle un hasta aquí. Primero, porque el límite es interno. Yo tengo que saber de qué soy capaz yo y hasta dónde llego en una situación, en una relación, en un vínculo. Pero el otro es que yo le he dado poder a la otra persona y la otra persona tal vez se ha atribuido confianzas, pedidos, demandas, que espera que yo haga y que tal vez por alguna circunstancia de la vida, tal vez por tiempo, tal vez por situaciones de trabajo o de economía o aún más, pero cuando uno tiene una pareja o cuando tiene los hijos, cambia Ujú. radicalmente. Incluso es increíble, es la belleza de encontrarse cuando los hijos van al maternal y van al preescolar y encontrarse otras mamás que están pasando lo mismo que uno y que aquellas se convierten en las compañeras también de vida por 14 o 16 años, que es mi caso Claro. también con mis amigas de mamás de los hijos, ¿verdad? Compañeros de mi hijo. Es impresionante. ¿Por qué? Porque estableces un vínculo solo si querés. Y vos lo Ujú. dijiste bien, uno lo elige si quiere. Entonces, también la toxicidad es un tema
casi que de moda, ¿verdad? La tóxica y Ah, cosas que ponen, ¿verdad? A la humanidad en un estado de lo oscuro, de lo malo, de que aquella persona solo puede tener, solo salen aguas amargas de ella. ujú, Hay de todo en el camino y en la viña del Señor, pero en ese todo, esa persona que por alguna razón tal vez está teniendo un mal momento, también es una persona que en algún momento fue tu amigo, tu compañero. Entonces, piensa, o será tu propia toxicidad que ha hecho que veas a la persona porque la idealizaste como si no fuera a cambiar nunca, ¿verdad? Es como vamos, tengamos como un encuentro con la cultura, con las modas en que se pone las formas de amar, las formas de idealizar, las formas de decir, todos tenemos que, ¿verdad? No, todos no. No hay absolutos en la vida de las emociones claro. y en la vida de los afectos. No se puede vivir en absolutos. Lo único absoluto que tenemos que tener en cuenta es que yo llego hasta donde termina mi piel, ¿verdad? Yo no me puedo meter en el cuerpo del otro, no puedo hacer que el otro sienta lo que yo solo puedo ser responsable de mí. Y desde Ujú. allí, Vero, entonces continuamos con estas hermosas historias de tus amigos y de esas personas que elegiste y que, como decís, no me alcanzan 20 deditos porque has elegido ser amiga, amiga en todo tiempo, es más que un hermano en tiempo de angustia, decía el proverbista. Sí, y ahora que mencionas los hermanos, eh, creo que te digo que soy una persona bien afortunada porque a los 10 años de mi edad, mi mamá tiene a mi hermano. Y entonces para mí era, wow, o sea, tener como un juguete, imagínate, tienes 10 años y te cambian a tener una muñeca por tener uno de veras, ¿no? Y Claro. para mí era maravilloso, ¿no? Porque de verdad yo me ponía a jugar con él, lo cargaba, le hacía, le ponía moños, y mi mamá solo me veía, me decía, ¿qué tanto le haces? Y yo digo, pero yo lo disfrutaba como no veas, ¿no? Ujú, Que lo cargaba y le hacía, y vamos a jugar, que nos subimos al camión y lo movía, y bueno, obviamente el muchacho va creciendo, ya no se dejan, ¿no? Ya no es tan fácil, a los 3 años ya ellos son los que te pueden aventar los juguetes y enojarse por las cosas que les llegas a hacer. Pero entonces mi familia se constituye, ya somos 5 miembros, y que la relación siempre había sido buena. Sin embargo, empezamos en la adolescencia, mi hermana empieza a trabajar muy joven, ella trabaja como a los 16, 17 años y se vuelve adulto muy rápido. Y entonces yo ya no podía hacer como mucho clic con ella en varias situaciones. Y pues bueno, yo tenía mis amigas, ¿no? Y entonces ahí yo compensaba bastante bien. Sin embargo, sí sabía que como era la hermana que ya trabajaba, pues de repente ya sabes, te compraba cositas, salías a cenar, siempre esta parte de hacer equipo, de ser familia muégano, y con el resto de mis familiares igual, porque como ya estábamos más cerca, disfruté muchísimo a mis abuelos y era maravilloso y cada fin de semana ya era la reunión y esas reuniones que ojalá se sigan haciendo ahora que hemos pasado por este proceso tan desgastante de una pandemia, ujú. en las que las familias nos reunimos y comemos juntas y platicamos y estamos, y siempre había fiestas que inventábamos y era maravilloso estar con ellos. Y hoy por hoy sí puedo decir que disfruté muchísimo a mis abuelos. Lamentablemente mi abuelo fallece cuando yo tenía 15 años y pues bueno, mi abuela queda viuda por mucho más tiempo. Ella fallece a los 94, tiene 3 años que falleció. Y que todo este tiempo, pues afortunadamente yo la pude disfrutar muchísimo, la quise mucho. También tenía mis abuelos por el lado de mi papá, los frecuentaba, ahora ya íbamos a Tlaxcala a verlos, pero era un poco más distante. Casi siempre haces un poco más de cercanía con los abuelos de la parte materna o con quien tienes mayor frecuencia de relación. Esta familia siempre apoyándonos, siempre haciendo, y que fallece mi abuelo y fue una de las pérdidas más importantes que tuvimos a nivel familiar.
porque de ahí la verdad es que mi fortuna sigue hasta que fallece mi abuela, y estoy hablando que después de 30 y tantos años mi abuela fallece, pero en esos 30 y tantos años, afortunadamente, de mis tíos, primos y demás, nadie ha fallecido. Cuando yo volteo y veo a ver muchas familias que, pues bueno, por ejemplo, la pandemia y otras circunstancias, y que han fallecido, híjole, ahí es cuando dices, sí estoy afortunada, de verdad que soy afortunada, porque que se haya presentado la muerte de mi abuela y que ya era algo pues esperado también, porque cuando la gente ya está también muy mayor, pues ves que la calidad de vida va mermando y dices, bueno, pues finalmente creo que va a suceder. No deja de ser una pérdida importante porque también son estas personas que unen familias y que si no sigues esa inercia, sí te vas separando. Y pues si todavía se te presenta una pandemia, pues todavía te separas más. Sí ha habido en este momento como esta separación que pues esperemos pronto volvamos a tener estas ganas de reunirnos y de estar con los que estamos, porque cada quien también pues toma rumbos diferentes, pero que esa es una parte también bien importante y que la familia la construyes y que la familia, me refiero a familia, primos, tíos y demás, pues hay veces que no estás de acuerdo con lo que piensan, ni con lo que quieren, ni con lo que son, pero que tratas de ser tolerante, de aceptar, porque sabes que es la que te tocó y que ni modo, la asumes, la disfrutas, o como bien decías, sí, a veces dentro de la familia, pues a veces somos un poquito especiales y Ujú, pretendes como que hacer esta separación y dices, mejor a él ya no lo invitas porque es como rarito, como ujú. tóxico, ¿no? Como que mejor, este, espero que no hayan pensado así mis familiares en algún momento y digan, no, ya no le invitamos a la tóxica que ya no, porque bueno, porque Con, bien dices, con amor, la toxi. sí, así es, porque luego estamos muy pendientes de verlo de afuera, pero a ver, y de este lado, y qué tal que soy yo, ¿no? Y qué tal que a mí ya no me invitan, y qué tal porque yo soy la que estoy mal, ¿no? O yo estoy Mm, permeando muchísima energía negativa, y que bien decías, hay que estar como muy pendientes también de qué tanto nosotros impactamos con el resto de las personas. ujú, Y, ujú, y bueno, esto es en relación a mi familia. eh, Hoy por hoy, mis padres viven, ve qué afortunadas soy. O sea, mis padres viven, mi mamá va a cumplir 80 años el siguiente mes. Por supuesto que estamos organizando la fiesta porque esto es para celebrar. mm. 80 años, dices, wow, con enfermedades, con cosas, pero se vale por sí misma, entiende perfecto, me voy a comer con ella los jueves y que esta sí es una invitación para las personas que a veces estamos muy ocupadas y tenemos muchas cosas que hacer. Hay que abrirnos espacios para estar con nuestros padres porque si tienes la oportunidad de que estén vivos, ve a visitarlos. Ujú, No tan solo porque es la fiesta, sino abre el espacio que te permite estar con ellos, que te permite convivir, que te permite preguntarte cómo han estado. Hay veces el día a día nos mantiene distantes. Yo tengo la fortuna de vivir muy cerca y entonces digo, el jueves, con la pena, yo me voy a comer con mi mamá. Y hasta le digo, llego un poquito tarde porque tengo paciente y me dice, no te preocupes, mientras sea trabajo, mijita, tú sigue trabajando. Dije, sí, tienes ujú, razón. ujú, Pero qué afortunada, mi papá tiene 83 años, va a cumplir 84, se vale por sí mismo, no tiene ninguna enfermedad, ni siquiera usa lentes. Obviamente, pues bueno, ya lo ves caminar y camina despacio y es ahí cuando te das cuenta que el tiempo hace lo suyo. ujú, Pero qué fortuna de verdad estar con ellos y que mi hermana pues ahora tiene hijas y ya tiene una nieta. Mi hermano no se ha casado, no creo que lo haga, pero él es feliz así, a él le encanta meterse en sus cosas, en su estudio, en su trabajo y nos disfrutamos como familia. Somos una familia que si hay un problema, ahí estamos. ujú. Y esto yo creo que ha sido educación. Ujú. Qué lindo momento nos das y qué llamado tan importante para las personas. Si tienen tus padres, por favor, disfrútalos, atiéndelos. Y por favor, si están en ese momento en que sus papás comienzan a olvidar y cuentan 10, 15, 50 veces lo mismo, usted diga, ay, de verdad, qué bonito lo que me estás contando, porque para ellos es la primera vez. Y te digo, yo
tengo mi papá y mi mamá ya en el cielo, en la casa Sí. del Padre, y mi mamá se fue con el Señor el año pasado. Y Oh, qué pena. pasamos un año de ese proceso de desconexión de ella consigo misma, y yo entre más se desconectaba, yo más me conectaba, porque lo poquito que lográbamos mantener iban a ser los últimos recuerdos de la mamá que yo conocí. Siempre Ujú, cuando hablo de esto, Vero, termino diciendo, yo tuve un montón de mamás en ella misma, porque yo también fui un montón de hijas en mí misma, ¿sí? Uno tiene momentos diferentes y evoluciones donde uno idealiza a los padres de cierta manera, después la adolescencia y uno se comienza a hacer pares y comienza a separarse en la necesidad evolutiva necesaria que hay, ¿sí? Pero qué importante poder saber que en los años de dorados, en este otoño bendito, en el que todavía Dios le permite a uno tener ese espacio con ellos y poder de alguna manera poder sincronizarse con todo lo bueno, con todo lo puro, con todo lo maravilloso que fue tenerlos como padres. Y es que no seríamos nosotras si no fuese por ellos, ¿verdad? Y ujú, saber que hay un tiempo y que ese tiempo de muerte, del muerte del cuerpo, como digo, solamente es trascender de este cuerpo para encontrar un cuerpo diferente y tener una esperanza de vida, una esperanza de que en el más allá podemos encontrarnos en forma de que, o sea, no me preocupa para nada. La forma que hoy creo que me da esperanza es el amor genuino que pudimos tener, el poder hacer de una familia un espacio de vivencia, de ser esos seres espirituales que habitan un cuerpo humano y que necesitan esta serie de situaciones, como vos decías, las buenas, los logros, los maravillosos, los encuentros y también los desamores, el desencuentro, las adicciones, los malos hábitos que muchas veces nos llevan a ser mejores personas y a tratar cada día de salir de entre los escombros para podernos reencontrar y reencontrarnos con el propósito para el que fuimos creados realmente. Y vos estás dándonos este llamado y te lo agradezco muchísimo. Y por favor, puede ser que tengas una relación difícil porque todavía estás enojado, porque todavía estás muy triste o porque todavía no has perdonado situaciones que se dieron en el pasado. Pues te quiero decir que cuando los papás se van, uno dice, ay, ¿para qué me enojé por eso? La ujú. verdad es que daría mi vida por devolver el tiempo y no haberme enojado porque no tenía ningún sentido. Al final ni se acordaba. ¿Por qué? Porque resulta que aquella persona se despega de lo que podía razonar y solo dice, como decía mi mamá al final, ay, muñequita, como si fuera la chiquita de 5 años que la estaba cuidando. Y siempre es así, siempre será su muñequita y para ti siempre será tu mamá y qué bonito que tengas esa forma de hablar de ella y que efectivamente no se van para siempre porque todo lo que te dejaron, todo lo que te aportaron, te abrazaron, te dieron, yo siempre digo, eso te lo llevas en tu corazón y Definitivo. eso te hace que te vuelvas una mejor persona gracias a todo lo que nos dieron. Así es. Y poder decirle a las nuevas generaciones, ¿verdad? Qué importante es y saber que no nos podemos olvidar de que pasamos por la adolescencia y que teníamos nuestras crisis y que los adultos muchas veces se nos olvida este, que nosotros también pasamos por ahí y que la pasamos muy mal o muy bien o no sé, cada quien con su historia. Pero lo cierto del caso es que las nuevas generaciones necesitan entender que la familia es muy importante y es asidero.
pero todos los días tenemos que nutrirnos y no podemos estar esperando que aquellos cumplan con un concepto que tengo de el ser de papá, el ser de mamá, el ser de hijo, y mucho menos en una mm, practicidad donde pareciera como que todo viene como express y todo viene instantáneo, Ujú. ¿verdad? No, los afectos no son ni express ni instantáneos, se construyen. Y es necesario aportarle mucho, mucha conversación, mucha escucha, mucha tolerancia, mucha resiliencia a las relaciones familiares y también con las personas que amamos como amigos, como pareja, como otras personas con las que compartimos, incluso, por favor, nuestro equipo de trabajo a nivel empresarial. Claro. Claro que sí, y justamente que estabas hablando de la adolescencia, me quedé pensando, porque obviamente las personas que nos hacen favor de escuchar nos han de decir, ay, qué linda, quiere mucho a su familia, a sus papás, qué ternura. No, en la adolescencia, por supuesto que saqué la rebeldía, por supuesto que tenía muchos enfrentamientos con mi mamá. Y me decía, bueno, a ti no te callo con nada en la boca, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué no? Y yo le seguía rezongando toda la vida. O sea, soy una persona que sí, tengo mi carácter, tengo un carácter fuerte y no me dejo. Ujú, Y que justamente también eso me ha permitido llegar a donde quiero, porque cuando yo termino el bachillerato, que yo les dije, el bachillerato fue así como de las cosas que a mis hijos les dije, bueno, les voy a confesar, mi promedio del bachillerato fue de 7.5. Y eso porque al final me acordé que tenía que llevar un promedio más o menos para entrar a la universidad. Fue mi peor momento estudiantil en cuanto a aprovechamiento. Me dediqué a holgazanear, a que no me importaba las matemáticas, la física, la química. Quién sabe qué pasó en la preparatoria, pero bueno, yo pasé, yo salí de la prepa y cuando yo decido que voy a estudiar, pues entonces, pues viene esta parte rebelde que mi mamá es una mujer muy temerosa, es una mujer bien valiosa, pero por el miedo que siempre ha tenido, pues no le he logrado hacer muchas cosas. Entonces me decía, ¿para qué te vas lejos? Como yo vivo en un poblado en el cual pues, las universidades estaban retiradas, deberías estudiar aquí enfermería, ¿no? Yo ya sabrás, con mi rebeldía decía, ¿cómo crees? O sea, ¿qué te pasa? ¿No? O sea, ¿por qué me quieres ver aquí? ¿Por qué quieres hacer? Y no, y decido irme a la universidad, hice mi examen y tómala. Después de que yo decía, uy, a mí me va a ver re bien en la escuela siempre, que hago el examen de la Universidad Nacional Autónoma de México y que no quedo. Y mm, entonces, bueno, fue así como el gran suceso de mi vida en el cual yo no quería ni salir a la calle porque todas mis amigas ya habían entrado a la escuela y yo no. No había la economía para poder ir a una universidad privada y trasladarme a la Ciudad de México también implicaba un gasto porque había que pagar allá donde vivir, las comidas, los pasajes y todo lo que implicaba la escuela. Y me echo un año sabático, y sabático entre comillas porque siempre he sido muy inquieta, y determino que me voy a la casa de una prima a México, a la Ciudad de México. Y me voy y en ese momento su hermana me dice, oye, tengo un jardín de niños y se acaba de ir la maestra. ¿No quieres trabajar? Pues sí, cómo no. Y entonces, de la nada, yo soy maestra de kinder. No sabía yo nada, pero yo saqué a mis muchachitos, que eran 16 niños, sabiendo leer. Y fue una experiencia maravillosa porque de repente te encuentras a niños que me decían, maestra, ¿me lleva al baño? Y yo decía, ¿qué? O sea, no, tú puedes ir solo, tú tienes que aprender tu nombre. O sea, pues, tenía yo 19 años en ese momento, yo que iba a andar llevando chamacos al baño, ¿verdad? ujú. Pero que finalmente pues te da un poco de madurez. Vuelvo a hacer el examen y esta vez sí quedo. Iba yo para ciencias de la comunicación, según yo, y el destino me dijo, te vas para psicología. Qué Y yo dichosa dije, fuiste. sí, realmente era mi vocación, Oso, pero bueno, la vida te pone por ahí trabas y finalmente también te lleva donde debe de ser. Y llego a esta profesión que ahí sí fui sumamente ñoña, diría ñoña, es así muy comprometida, muy... Y Nerda. totalmente, totalmente, ¿no? Entonces,
mi meta era siempre sacar 10 para que no aplicara yo ningún examen al final del semestre, globales, Mm, para exentar. Y así me la llevé toda la carrera, bien ñoña, o sea, y mención honorífica, pero muy grato, ¿por qué? Pues porque también me permitió justamente tener becas y ayudarme en muchas cosas. No habla de inteligencia, y sí también aquí los jóvenes de repente dicen, no, ay, es que eres muy nerd, es que eres muy ñoña, es que eres no sé qué. ¿Para qué el 10 si eso es ya demasiado, con 7 es suficiente? La verdad es que te abre puertas y caminos para otras oportunidades y te dice que eres una persona responsable y disciplinada, no inteligente, ujú, responsable y disciplinada. Y sí aprendí a hacerlo. Valoraba muchísimo el esfuerzo que hacía mi papá para darme dinero, para estar pagando. Viví con monjas, mm, porque era la casa que encontré, donde era para mujeres y vivía con monjas. Y pues bueno, también había horarios particulares. Y cuando hoy veo, por ejemplo, los chicos que salen a fiestas, que el alcohol es excedido, que no hay muchos límites, yo les dije a mis hijos, yo nunca fui a una fiesta en la universidad. Ay, cálmate, dije, de verdad, nunca fui. No podía ir. Primero porque ni creas que el ambiente era como de vamos a tomar. Eso ujú, no se usaba. Yo me junté con 3 niñas que eran muy aplicadas y que también ayuda muchísimo. Eliges muy bien con quién, porque te van a empujar a ser ujú, mejor. ujú, Y cuando yo elijo a estas niñas igual de ñoñas, pues yo no podía ir a fiestas y donde yo vivía había un horario y yo máximo podía llegar a las 10 de la noche en esa casa. ¿Cuáles fiestas, Rocío? O sea, ¿cómo te vas a ir a una ujú, fiesta? Pues ujú, no, no había, ¿no? Entonces, los fines de semana me venía con mis papás a disfrutar de mi casa, de la comida, porque también hay muchas privaciones como estudiante y muchos sacrificios. Y ujú, yo, durante 8 años que estuve en esa casa de monjas, todos los días comíamos arroz, mm. todos. Me sigue gustando, maravillosamente. Dije, hasta los ojos rasgados, pero bueno, ¿no? Alabanzas los lunes, todos los lunes de alabanzas. Pero aprendes a apreciar tanto Ujú, y a valorar, y no sabes, o sea, valorar tu profesión, subirte al metro. Iba con mi maleta, a veces lloviendo, a veces se descomponía el camión, y yo decía, yo voy a trabajar muy duro para tener mi carro. ujú, Y se me metió y se me metió, y entonces empecé a tener becas y no me las gasté, las guardé y que me compro mi carro. No nuevo, por supuesto, ¿no? Un bocho, modelo 60 y tantos, pero bueno, Súper clásica. sí, claro, pero me permitía ya irme a la Ciudad de México en mi carro. Claro. Mi mamá, bueno, bajaba todos los santos y me decía, ¿cómo crees que vas a hacer eso? Y bueno, también tenía los cuidados necesarios, ¿no? Y dije, mi carro está bien mecánicamente, me puedo ir. Y me llevaba más compañeras de aquí. Entonces decía, bueno, cáiganse con su pasaje porque ni crean que yo voy a pagar todo, mis reinas, ¿no? Y nada, o sea, tonta no era, ¿no? Le daban lo de su pasaje, pero iban en carro, ya no se tenían que subir al metro, ni a un transporte público, ni caminar. Y así me la aventé todo el tiempo de la universidad, en el cual termino mi licenciatura y bueno, pues la economía en casa todavía estaba peor y digo, tengo que trabajar. Y empiezo a buscar trabajo. Yo salí en febrero y en abril yo ya tenía trabajo Mm, y empecé a trabajar, pero me metí en la industria porque en lo que es psicología, ya en la UNAM llega un punto en el que te vas por áreas ujú. y me decían, ¿quieres laboral o quieres clínica? Y yo decía, pero es que me gustan las dos. Y un maestro muy adorado, le fui a consultar, le dije, ¿qué hago? ¿Una o la otra? Me dijo, ¿y por qué no las dos? Échate las Ujú. dos, tú puedes. Madre de Dios, ¿no? Claro que sí podía, pero porque por lo menos debería mantener 6 materias de cada área durante 3 semestres para que Ujú, valiera, ¿no? ujú. El título al final dijo psicología, ¿no? Pero bueno, no dijo que era, pero yo Pero entré yo a lo sé. trabajar, así es, y yo entré a la industria, que una maestra me dijo, con esto que te estoy dando de la materia de reclutamiento y selección, te van a contratar.
efectivamente. Me contratan, entro a trabajar al gobierno y permanezco ahí durante 5 años. Solo que el sistema del gobierno, de algunas dependencias gubernamentales, por lo menos en mi época, no lo sé ahora, pero se tenía muy mala fama de que es gente floja. Mm, Hay un apartado de gente que es sindicalizada y otra que no lo es. Yo no era sindicalizada, pero sí, yo me acuerdo que tenía secretaria para que me hiciera mis reportes. Y yo decía, bueno, pues le pasaba la secre y ella lo hacía en la máquina, no había compus. Y tenía 2 periodos de vacaciones, uno en junio y uno en diciembre. Y se cerraban contrataciones a partir de noviembre y se abrían hasta enero. Y desde noviembre a diciembre no hacíamos nada, mm, nada, porque estaban cerradas contrataciones. Por supuesto que dije, esto no es lo mío. Yo no quiero esto para mi vida, yo no quiero esto para mi futuro. Y empiezo a buscar trabajo en iniciativa privada y no encuentro. Y me dicen que no, porque tengo experiencia en el gobierno y porque pues, la fama que tiene la persona de gobierno es que somos flojas y no mm. podemos salir adelante. Me costó muchísimo encontrar trabajo en iniciativa privada. Muchísimo, estoy hablando de casi 2 años. Y que para mí era muy difícil porque si había salido de la carrera y enseguida encontré trabajo, pues ahora resulta que no. Y además, como salía yo de ese trabajo a las 4, pues me daba la oportunidad de estudiar la maestría. Y me aventé la maestría en psicología clínica, pero pues ya con mi maestría yo no encontraba trabajo, ¿no? Mm, Y encuentras trabajo de acuerdo al perfil y a la experiencia que tienes. Y yo decía, yo quiero clínica. No, tú tienes experiencia en la industria, te vas a la industria. Y yo, mm, bueno, mm, mm, está bien. Y vuelvo a entrar a la industria, pero en iniciativa privada y de verdad, otra dimensión. Sí me caí de peso porque aquí no había secretarias, aquí tenía que hacer las cosas yo. mm. Este, aquí era tener 5 puestos en uno, pero aprendí impresionantemente y agradezco muchísimo a esa empresa. Y en ese ínter, que estaba en gobierno y la empresa, conozco al que hoy es mi esposo, el afortunado hombre que está a mi lado, El ¿verdad? muy dichoso. Por supuesto, a mí más vale que diga que sí. Y yo tuve muy, como, no muy buena suerte en eso del amor, ¿no? Tenía noviecillos, pero como que no cuajaba nada. Y sí llegué a pensar, dije, yo no me voy a casar, yo me voy a viajar, me voy a dedicar a la ciencia y se acabó. Mm, Y obviamente hasta los 28 años apareció mi esposo, porque es hermano de una amiga, y paso y lo veo a su casa, hola, hola, y un día me habla al trabajo y me dice, oye, fíjate que yo también soy de Sagún y es importante que tengamos comunicación y que dije, este quiere algo". Y sí, me invitó a salir. Salimos, estuvimos saliendo los fines de semana y a los 7 meses de novios nos casamos. Wow. Y no estaba embarazada, que quede claro. Era amor, Realmente, amor al arte. sí, yo creo, me dicen por ahí, sentías que se te estaba yendo el camión, yo creo, o no sé. No, la verdad es que hay algo que siempre les digo, no te cases profundamente enamorado, porque el enamoramiento te ciega, te vuelves menso, Oh, sí. ¿no? Atonta. O sea, sí, en mi pueblo le dicen de otra forma que no puedo decir aquí, pero bueno, ¿no? Pero yo Pero, dije, sí, pero es súper importante porque es muy interesante eh, cuando se está enamorado, de verdad que hay ceguera. Y solo veo lo que yo quiero ver. No puedo porque definitivamente estoy ciego. ¿Cómo voy a ver? así es, ¿Verdad? Tengo una ceguera emocional, tengo una ceguera hormonal, amorosa, y yo digo, es igualito a mí. Es increíble, es lo que yo decía toda la vida, ¿verdad? Y bueno, después, gracias a Dios, viene el amor. así es. Llegó súper diferentes, yo no sé ni por qué nos casamos, ¿verdad? Porque éramos totalmente diferentes, pero sí había cosas en común. ¿Qué era lo que había en común? Teníamos valores en común, teníamos proyectos
de vida en común que a la fecha lo seguimos teniendo. Y creo que como pareja eso nos ha permitido continuar. Y que ha habido momentos muy difíciles en los cuales yo he querido tirar la toalla, yo creo que él también, y que, ya sabes, de repente empiezas a hacerte de tus cosas, nos corrieron de un departamento, nos hicimos del de nosotros, nos venimos de la Ciudad de México nuevamente a vivir aquí a Sahagún y empezar de nuevo porque es sin trabajo y a picar piedra, es una comunidad pequeña aquí. Y entonces, pues a buscarle, y son de los momentos en los que de verdad eh, tuve a mi hijo cuando yo estaba allá en la Ciudad de México y que mi trabajo era tan agobiante y tan importante que él estaba en guardería todo el tiempo, se me enfermaba, había muchos problemas por ello, pero yo siempre muy enfocada a la chamba, ¿no? Y entonces para mí era muy importante el trabajo. Hasta que un buen día en ese trabajo yo me había vuelto muy arrogante, muy presumida, muy mala persona y no me había dado cuenta. Y que yo digo, este es como de las propias cegueras laborales y que mucha gente tiene eso. Está en su puesto y es un maltratador, pero piensa que lo hace bien. Y así yo estaba. ¿Cómo me di cuenta? Pues hasta que me corren y dije, mi madre, ¿cómo alguien a mí me iba a correr si yo era la non plus ultra? Ujú, Pues me ujú, corre, mamacita, non plus ujú, ultra, pero vas para afuera. ujú. Fue un golpe muy duro, pero dije, bueno, pues yo tengo que volver a buscar trabajo. Claro, tenía un chiquito de 4 años y sorpresa, estaba embarazada y no me había dado cuenta, ¿no? Y yo dije, ups, bueno, pues tampoco podía encontrar trabajo. Aún así me contrataron en un despacho y estuve trabajando 2 meses. Pero yo decía, la vida en la Ciudad de México es imposible, con niños es peor, mi departamento es muy chiquito, yo no puedo estar ahí. Y entonces me vengo a tener a mi niña, mi mamá me cuida y ya no me quiero regresar. Y cuando me regreso, pues sí, con 20,000 problemas, porque era muy difícil. Dices, bueno, cargo a este, cargo al otro, ¿a quién bajo primero del carro? ¿Cómo le hago? Y cosas que parecen sencillas, pero no lo son. Y que un mal día, de repente me van a avisar que se estaba quemando mi camioneta. Yo creo que Guau. trataron de robarla, no sé, y efectivamente se estaba incendiando. Pérdida total, además de pues, no tener trabajo. Dije, bueno, ¿y ahora qué? Dije, son señales. Yo me voy de aquí y que me vengo a vivir acá. Mm. Y que empezamos nuevamente, mi esposo se queda allá 1 año y pone un negocio aquí y empezamos otra vez. Y yo encuentro un trabajo de maestra de bachillerato. Mm. Me pagaban 30 pesos la hora a las 7 de la madrugada y yo decía, ¿qué mensaje me estás mandando, Dios? Porque ahí ya hablaba con Dios, ¿verdad? Ahí sí ya Ujú, hablaba con Dios. ujú. ¿Qué, qué mensaje me estás mandando? Y en ese momento dije, fui una soberbia, no me di cuenta de lo que tenía, me mareé en un ladrillo y tenía que aprender. Y esta fue la forma de aprender. Y un aprendizaje realmente difícil y duro, donde yo decía a la quincena, bueno, saqué para los pañales y la leche de mi niña y mi esposo tendrá que sacar para los siguientes gastos. Y muy complicado. Un año de verdad así de esos que dicen a la rueda de la fortuna, que a veces estás arriba, abajo y otras veces andas empujando, pero que nunca nos quedamos ahí, que eso es lo que nos ha fortalecido como parejas y era, tenemos que salir adelante y tenemos que seguir luchando. Y yo empiezo a buscar trabajo aquí en Ciudad Sagún y que lo encuentro otra vez, pero en la industria. Ujú, Y ahí voy para la industria nuevamente. ujú, Un sector totalmente diferente, porque son aquí empresas de transformación. Yo estaba ya en un corporativo muy non plus ultra, ujú. y entonces aquí pues era ponte el casco y ya es otro tipo de actividades, pero también el reclutamiento y selección, y empieza a funcionar pues esta dinámica familiar. Mi esposo ya se viene para acá, saco mi crédito para mi casa, nos hacemos de nuestra casa con nuestros 2 pequeños
y con esta maravillosa fortuna de que ahora mi mamá me podía ayudar con el cuidado de los dos. Se iban a la escuela, salían tarde y mi mamá me los cuidaba, mi hermana los recogía y es una bendición que la familia te pueda ayudar. Y no lo sabes hasta que te encuentres realmente solo y dices, o dejas de trabajar porque no hay opción. Y seguimos y gracias a Dios pudimos hacerle mejoras a la casa. A mí me contrataron en esa empresa por 6 meses y el contrato se fue a 3 años. Guau. Sí, lo que me Pero, permite. Sí, perdona esta interrupción, es que me encanta que acabas de dar una frase que cualquiera escucharía tan trivial y pudimos hacerle arreglos a la casa. Ok, es, eso es la esencia de la vida misma, eh, hacerle arreglos a tu casa interior. O sea, cada lugar que has mencionado fue una escuela. Y o sea, súper. lo era increíble porque, como dijiste, me gustan las dos y nos sumamos en esta las dos, ¿verdad? Yo también, clínica y organizacional, ¿y qué? Ah, qué ¿Verdad? O sea, bien. y vámonos, y aquí vamos con más, o sea, ay, pero, es increíble lo que sucede cuando el sistema te quiere clasificar y te quiere decir, no, porque lo que sabes es esto. No, no, o Exacto. sea, Es vos muy así, es castrante, ¿verdad? justo, es castrante. Totalmente, ¿verdad? Es totalmente un momento donde uno dice, los otros quieren guiar mi vida y además, o sea, como de alguna forma, como si fuera un pedazo de barro y querer meter las manos para poder ellos hacer lo que quieren de mí. Y muchas veces mencionaste y dejé eso y qué me daba la vida y había que seguir luchando. Y quiero hacer un llamado a todos ustedes que están en un trabajo y que usted dice, me estoy ahogando, esto no es lo mío. Ujú. Pregúntate si sos vos y necesitas ayuda porque no vas a estar bien en ninguna parte porque hay una incomodidad interna. O si es que la vida te va abriendo puertas y vos las cerrás porque sos demasiado necio, necia. La palabra Eh, que no me gusta, pero es una cabezonada, es meter una idea idealizada en un cajón que no cabe. Entonces, te están abriendo puertas y vos las cerrás porque decís, no, 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 aquí me siento súper bien, uy, me estoy ahogando, pero qué pereza, uy, pero el lunes otra vez, ujú, ¿cuándo llegará el viernes y qué día pagan? Pero es que, entonces, ¿será tu incomodidad porque necesitas hacer un trabajo interior? ¿O será que Dios y la vida te va abriendo puertas y vos decís, ay, es que me da miedo y por miedo, ok, por claro, da temor, mucho miedo. ok, te paralizas y entonces mejor cerrémosla, a ver si acaso se abre sola, ¿verdad? Ujú, Como que por arte de magia o como quienes se sientan en el quicio de la puerta y dicen, aquí voy a esperar que alguien me venga a ofrecer algo diferente para ver si acaso respiro mejor. Entonces, un llamado a exploremos qué está pasando, por qué nos estamos sintiendo así. ¿Estamos absolutamente insatisfechos porque somos insatisfechos o estamos absolutamente insatisfechos porque tenemos que dar un salto? Es necesario que podamos responsabilizarnos de ese momento y de esto que estamos hablando podemos decir, sí, pudimos hacer mejoras a la casa cuando soy responsable de mí. Y podemos entonces comenzar a ver que las situaciones con la pareja mejoran. ¿Por qué? Porque ya dejo de estar concentrado en aquella paralización que tengo por estar pensando que esta es la forma, como vos decís, y los chicos pasaban horas y horas y horas y no los estabas disfrutando ujú. pero tampoco vos estabas disfrutando de lo que estabas No, para haciendo. nada. Ok, Para nada, vamos. y tienes mucha razón, Lucio. Fíjate que justamente vuelvo a entrar a las industrias y siempre me quejaba y con mi esposo me decía, siempre te quejas. Es que fíjate que ahora me hicieron, es que no sé qué, es que... na, 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 na".
Y de repente entraba una y salía otra, pero no era feliz y no me había dado cuenta. Estaba haciendo un trabajo, pero no era lo que yo quería hacer. Y me vuelven a correr de otra empresa donde estuve muy, muy emproblemada, me metieron en un lío, me tuvieron congelada y yo no renunciaba porque decía, yo les tengo que demostrar que yo no hice nada. 7 meses de mi vida pasando aceite, espantoso, donde de verdad no hacía nada y era humillante lo que me ponían a hacer. Me mandaban al comedor a vender cositas que tenían de la misma empresa, lapiceritos y cosas así. Yo decía, no puede ser. Hasta que me dicen, mira, la empresa ha determinado que efectivamente te vas y es algo de lo que me puedo arrepentir un poco por no haber sido lo suficientemente valiente y haber dejado eso, porque me hice mucho daño durante 7 meses. Pero llega un punto en el que hasta que me dicen bye, y en ese inter que yo no hacía nada, tenía solo una computadora, me empecé a investigar y que sale esta palabra maravillosa de resiliencia. Y las Ujú. cosas se acomodan. Y yo dije, ¿qué es eso? Y empecé a investigar y empecé a estudiar y me empecé a meter. Y yo decía, es que me está llamando, me está diciendo, pero yo no tomaba la decisión todavía porque tienes miedo. O sea, tengo un salario seguro, tengo prestaciones, no me pagan mal. ¿Dónde voy a encontrar todo esto? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué? Ah, tú no tomas la decisión, la vida la va a tomar por ti. Te vas. Cuando yo salgo de esa última empresa, hace 6 años más o menos, yo dije, voy a hacer lo que yo quiero hacer. Siempre me gustó la clínica. Me empecé a meter mucho más en la clínica y tenía un paciente a la semana. Y pues había que desempolvarme y empecé a estudiar y empecé a combinar con dar clases porque pues, buscaba yo la forma de dar clases y era una manera de quitarme tanto polvo y tanto tiempo de no estar metida en la clínica y empecé a estudiar más y a meterme. Hoy por hoy he logrado tener el número de pacientes que me permite vivir y vivir bien. Ujú. Empecé a meterme con estas cosas de resiliencia. Encontré algunos amigos en el camino, maravillosas personas con testimonios, por supuesto, muy impactantes, que lo mío a su lado es un cuento de niños, pero que finalmente el mensaje que sí me gustaría transmitir es que, como bien dices, no te quedes donde no quieres estar. De verdad, es tan importante que trabajes en lo que te gusta. Yo tengo mis pacientes hoy por hoy. He dejado de dar clases, pero he logrado hace 2 años, en estos proyectos a veces un poco locos de mi vida, logré construir un instituto de formación para la capacitación que es en línea, el cual me ha costado muchísimo. No es lo mismo tener una empresa a los 30 que a los 50, pero Ujú. se puede. Ujú. Estoy luchando por ello. Estoy trabajando. Tengo un programa de radio hace 6 años. Todos los martes estoy en ese programa de radio. No me pagan, por supuesto, es una labor social, pero que a mí me ha ayudado, me ha impactado muchísimo. Y me empecé a meter y a prepararme por todo este rollo de las conferencias. Tengo certificaciones, estoy luchando, es un camino difícil. Estoy tocando puertas, unas se cierran, otras se abren. Tengo que tocar más, pero hoy por hoy estoy haciendo lo que me gusta y que es lamentable que haya pasado tanto tiempo, pero que así fue. En la vida me tenía preparadas estas historias y estas experiencias donde me dicen, bueno, pues sabes qué, es tu momento. Y hoy por hoy tengo muchas ganas de tener mucho más proyectos. Dicen, ¿quién quiere dar una conferencia? Y como los niños en la escuela, ¿no? Yo. No sé ni dónde ni cómo, ¿no? Pero yo. Eh, Obviamente ya empiezas a pensar un poco también en la economía. Mi hijo ya está en la universidad, mi hija está por terminar bachillerato, también se va a la universidad y los gastos están. Afortunadamente mi esposo le va bien, su negocio creció, pudimos hacernos de una nueva casa mucho más grande, más espaciosa, más bonita. Seguimos teniendo planes, seguimos trabajando, ahora los planes pues enfocados en los hijos, en qué vas a hacer, en qué les vas a dar, lo más importante, cómo los vas a educar. Están en una edad en la que
a veces siento que minimizan mi trabajo y dicen así como, ay, mamá, o sea, tus pláticas. Ya salte de ese programa de radio, ni pagan. Este, obvio, están un poco en esta etapa, en esta edad que no entiendes, ¿no? Y que a veces sí, no te creas, duele porque dices, en serio no tienes idea de lo que me ha costado. No Ujú. tienes idea de los desvelos, de cada estudio que tienes que hacer, de cada experiencia dolorosa, de cada situación, pero que finalmente, hoy por hoy, te puedo decir, estoy satisfecha, pero no totalmente, porque Ujú. todavía tengo proyectos y planes. Bueno, Espero que la vida me alcance. sí, bueno, pero ok, pero entonces volvemos al principio. Entonces, doble bolsa, Sí. ah, Mujer afortunada. ok, doble bolsa, mujer afortunada, porque has construido en dos vías también, ok, has sabido atrapar todo lo que la vida te ha permitido, pero en la segunda bolsa has sabido construir, ok, y reconstruir y reiniciar y repensar. Ujú. ¿Ok? Y ese renuevo te tiene en este lugar. Y definitivamente, Vero, nuestra vida nunca deja de ser, siempre está en constante cambio y siempre tenemos esa oportunidad de ese algo más, porque, o sea, es poquito lo que hacemos como humanos teniendo esta genialidad de mente, de cuerpo, de alma que Dios nos da, ¿verdad? Y nosotros apenas estamos como tratando como de coordinar a ver cómo es que, Ujú. cómo es que una cosa con la otra. Así es, Bienvenida, bienvenida la resiliencia, tu segunda bolsa, de donde así es. sacaste todos tus nuevos y has podido llegar hasta aquí con este propósito, trayendo mucha vida a todas las personas que están a tu alrededor y a todas las que dices presente, como lo hiciste conmigo en este podcast. Yo me identifico con vos en muchas cosas Gracias. y en esta otra también. ¿Para qué vas a seguir haciendo esto? Porque no son números, no son números lo que buscamos, no es monetización, solamente lo que se requiere el dinero para seguir adelante, pero que nunca tenga tanto para olvidarme de dónde vengo y para qué vine a este mundo y que Dios me dé lo suficiente para poderle aportar al mundo, pero que me dé lo suficiente de fuerza, de vida, de salud para poder seguir adelante llevando esos programas, ese mensaje de amor y esperanza y de entender que no nacimos hechos, que tenemos que construirnos y que muchas veces tenemos exactamente que pasar de la industria a la corporación, a la educación, o sea, por cada área de la vida para poder limpiar aquellas cosas, conceptos equivocados que se nos han pegado en el camino por lo familiar, por lo vivido, es más, por lo creído y resulta que no era el propósito real y vos nos estás dando mucha luz de cómo vamos a ir en una bolsa nueva depositando todo lo bueno, todo aquello que nos puede llevar a una reinvención para poder lograr esa transformación. Vero, muchísimas gracias. Por favor, dale a nuestra audiencia tus últimas palabras y ha sido un verdadero placer compartir este espacio delicioso con vos. Muchas gracias a ti, Rocío. La verdad que qué hermoso cierre haces. A mi corazón tiembla, ¿no? De esta emoción, cuando uno habla con respecto a su vida, a veces es cuando vuelves como a revalorarte y a motivarte. Y yo siempre les digo a todo el mundo, si yo puedo, si yo pude, tú también. Ujú. Y ese es el mensaje. Busca lo que quieres, enfócate. Va a haber momentos en los que te van a decir no, pero sé necio, busca el sí, ve por el sí, ve por lo que quieres, prepárate, lucha, sécate las lágrimas y vas. Y de verdad, las experiencias que te da la vida serán justamente para que las aquilates, buenas y malas. No crean que todo ha Así sido es. miel sobre hojuelas, no, pero esto te tiene que servir para proyectarte y úsalo a tu favor. Y bien decías,
No te preguntes por qué me está pasando esto porque te victimizas. Pregúntate para qué me está pasando esto, porque le das un sentido. Y yo tengo una frase que siempre digo, busca lo que gustas, lo que quieres, pero siempre busca darle sentido a tu vida. Un placer estar contigo, Rocío, y compartir, por supuesto, con todo tu auditorio. Mil gracias. Mil gracias a vos, gracias por permitirme meter mi corazón, mis manos, mi voz en tu segunda bolsa y poder sacar para toda esta audiencia esa renovación que todos necesitamos. A ustedes, amigos, gracias por quedarse hasta el final de este programa con Verónica. Esperamos que usted pueda encontrar esa nueva bolsa para que usted pueda ser sumamente exitoso en su gestión del ser. Un abrazo enorme, los quiero un montón, cuídense, 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 porque hay mucho por qué vivir y tu experiencia de vida apenas empieza. Un besote grande. Chao.